La cámara cinematográfica tiene por característica natural la captura de una determinada realidad espacio-temporal a su frente. Es el instrumento que produce un registro. Todas las estructuras del cine como manifestación artísticas se construyen a partir de ese instrumento, del acto de registrar imágenes con la cámara. A mis 22 años tengo curiosidad por comprender, para por fin perfeccionar el manejo de ese instrumento y de las imágenes que produce. ¿Qué difiere un mero registro pictórico de una obra de arte? ¿Qué características propias de ese registro lo confieren grandeza, lo tornan potente, capaz de sensibilizar al espectador y de hacer de la imagen un alimento al espíritu? De hecho, me propuse a investigar experimentalmente ese universo, el del bosque amazónico y su registro pictórico, considerando el modo de hacerlo como un oficio y principalmente investigando la naturaleza y la realidad a cual yo iba a extraer esas imágenes. Lo que pasa es que la objetiva es cierta. La información que por ella pasa no es pasible de mucha manipulación. De esa manera, compréndese que el principal factor para producir un registro audiovisual que contempla y reproduzca esta potencia espiritual de la floresta amazónica, que carga consigo una belleza impar, el estudio metódico, teórico y práctico de ese ecosistema, de manera repetitiva y continua, para por fin se perfeccionar el registro. Es necesario exhaustivamente refletir y producir imágenes del bosque amazónico, dotado de una consistente metodología, que en ese caso yo parto de la pintura, y de una disciplina de trabajo, tal cual un instrumentista o un diseñista tengo que practicar sucesivamente con mi instrumento de trabajo, o sea, la cámara. Parece natural a la mente humana analizar una realidad o un fenómeno a partir del análisis de sus diversos factores. En ese caso, el objetivo se constituye más artístico que científico, pero sí de ninguna forma abrir mano de un rigor metodológico. Me inclino sobre el proceso de registro pictórico y su espiritualidad envolvida dentro del bosque amazónico. Luego, se investigo acerca de la producción de un registro visual del bosque. Por consecuencia, estoy me dedicando a analizar su constitución visual, la manera como que ese ecosistema se presenta, que esa floresta es. Eso también significa investigar su botánica, su biología, su historia natural. Buscar comprender por qué razón la luz es de esta manera, por qué tenemos determinados colores, por qué la mata tiene determinado ritmo visual. Con una mirada atenta y principalmente trabajo constante, es posible acercarse de una comprensión más amplia del universo de registro, de un dominio más apurado de su constitución y de un contacto más íntimo con la espiritualidad y esencia de ese bosque. En el primer contacto con la selva amazónica, salta a los ojos la fuerza y la grandiosidad que ella posee como entidad una, estructurada a partir de esa unión de infinitos elementos. Los árboles de tamaño de rasgacielos hasta las más delicadas vegetaciones rastreras, es posible ver una infinidad de microcosmos. Sin embargo, la fuerza expresiva parece venir de la fusión de esos elementos,
fusión más que suma, porque los elementos individuales que componen la mata se vuelven indistinguibles de cierta forma. En el principio es muy difícil producir un registro visual interesante del bosque. Esto ocurre porque la forma de ese lugar, la disposición de sus elementos, es decir, su constitución física, no están subordinados a la mirada humana. Esto es, a diferencia de un paisaje urbano, por ejemplo, la composición de ese espacio no obedece a una lógica compositiva humana, artificialmente construida. Normalmente, durante la primera fase del trabajo, el producto registrado en la selva acaba por perderse entre tanta información visual, en la singular densidad de información que el paisaje amazónico posee. En un paisaje urbano, por ejemplo, es posible comprender con facilidad sus rasgos, su geometría y sus proporciones rápidamente. En la selva amazónica es un trabajo mucho más complejo, y que depende de analizar la composición visual del bosque a partir de otras características de la composición visual de una imagen. Características que no son tan valoradas cuando se piensa en la composición visual fotográfica, pero que son fundamentales cuando se piensa la pintura de paisaje. Trabajar atributos como luz y sombra, armonía cromática y ritmo visual se muestran más importantes para obtener un registro visual más apurado. Hay que contentarse con el hecho de que la lógica detrás de ese espacio no es tan aparente. Es presente, pero no sujeta a las condiciones humanas de ver y habitar, perteneciendo a otra dinámica espacial, de orden natural, así como su dinámica temporal, que escapa mucho a nuestra capacidad de asimilación. La densidad de la vegetación en la selva amazónica ocupa todos los planos espaciales al alcance de la mirada. Todas las zonas de altura y de distancia están plenamente cubiertas por seres vivos de ese ambiente. Mi mirada urbana al principio se pierde dentro de tanto verde, y los primeros registros fotográficos del lugar salen como un tanto sin relevo, sin poder transmitir la profundidad que allí existe. Es difícil trazar una perspectiva. Es como si la mirada estuviera huérfana de líneas para componer el cuadro, buscándolas en un esfuerzo inocuo. Lo que confiere volumen y profundidad en ese ambiente, más que eventuales líneas a buscar, es el bello y sofisticado arreglo entre las zonas de luz y sombra. Al mismo tiempo, tenemos zonas de oscuridad, penumbra y claridad asombrosas, donde no vemos lo que la mata esconde, y al mismo tiempo las hojas relucen con intensidad. La luz y las hojas tallan ese relieve, dando volumen y perspectiva. Es visualmente muy rico. Los registros que logran trabajar a partir de ese arreglo se vuelven interesantes y reflejan mejor la naturaleza de ese espacio, sabiendo transmitir su profundidad y texturas generadas de manera natural, sin una lógica establecida que no sus propios ciclos, una lógica que no nos pertenece, pero a la cual al mismo tiempo estamos sometidos. La profunda correlación entre el tiempo y el espacio también está manifiesta en el bosque. Dentro de él, así como en todas las partes del universo, es casi imposible pensar en un sin tanger el otro. De esta forma, es incluso más preciso pensar en términos de espacio-temporalidad de que en términos aislados. Todo, absolutamente todo lo que hay en aquel bosque se constituyó a través del tiempo. Un tiempo de una dimensión tan amplia que incluso con el artificio humano de la abstracción todavía es difícil de vislumbrar. Si uno analiza el bosque buscando comprender los factores, aunque todo eso sea apenas para ver la fuerza que reside en la síntesis de todos ellos, sin duda el tiempo merece ser el primero a ser explorado. El tiempo atraviesa absolutamente todo lo que está presente dentro del bioma. El tiempo
Por consecuencia, deja sus marcas. De la génesis de la Tierra hasta el presente momento, todo corrió por ese, inexorablemente. Y nada jamás atravesará el tiempo de manera inerte. Son por las marcas que él deja en la mata que puedo comprender por qué la mata es como tal. Son esas marcas temporales que encontramos en el bosque que nos permiten saber cuán pequeña es nuestra existencia comparada a la de él. Si tan alta es esa copa, si tan grueso es el trueno, son señales de la omnipresencia de esa fuerza, incluso en la efemeridad de un registro fotográfico. El tiempo está ahí, miles, millones de años marcados en cada cuadro de una película. Luego, si se pretende registrar la espiritualidad y la grandeza de ese bosque amazónico, el tiempo debe estar muy bien representado en ese registro. Es necesario mostrar el imponente árbol más antiguo que ese país. Es necesario registrar el hongo que en cuestión de días ya se fue, pero permanecerá dentro de la estructura de ese ecosistema, organizada, entre muchos otros fenómenos, por ese ciclo de tiempo que comandan toda la organización de ese espacio. Cuando se habla de movimiento, tienes que hablar de que algo existe dentro de un espacio, algo existe dentro de lo que se llama una extensión, pero basta que tú hables de extensión y de espacio, también se inserta la idea de tiempo. Entonces, para que algo recorra de un punto a otro y tenga movimiento, también estás hablando de tiempos, ¿ok? De un segundo, de 20 segundos, de un día, o de una noción de tiempo que es la que tú puedes definir conceptualmente, ¿no? La vida es un recorrido y bajo esa pauta tú dices, ya voy a trabajar la idea de movimiento dentro de su temporalidad. Y cuando hablamos de temporalidad, estamos hablando de existencia. El ser humano vive dentro de un espacio y como su vida es un devenir, ¿no es cierto? Es un recorrido, hablando en forma abstracta si quieres, no es solamente en lo físico que yo camino de aquí hasta el poste, sino que ese recorrido lineal también es mi forma de vida, pero es un movimiento. Entonces vamos a decir que ese movimiento sea dentro de lo que es energía, o dentro de lo que es tristeza, dentro de lo que es alegría, o dentro de qué. ¿Dentro de qué? Me parece interesante eso de buscar por esa dinámica, esa construcción del espacio en un espacio desconocido. Creo que ahora estoy empezando a entender cómo se desarrolla. Y me dice, por ejemplo, del tiempo. Y la tomada del tiempo de la selva es una tomada de tiempo que no cabe en nosotros humanos, porque el movimiento del árbol, como un árbol de aquellos que tomamos ahí detrás, toma más que una vida. Toma 2, 3, 4. Sí, 100 años, 300 años, 400 años, si es que no es más. Y por eso que, no sé, es necesario en ese proceso, en ese trayecto, entender ese proceso más espiritual, porque ya está alejado de su percepción como humano. Su percepción como humano no consigue ver el árbol crecer. Pero sí. ¿Pero dónde lo ves? Pero ¿dónde lo ves? Eso que busco. En su apariencia. En su apariencia. Por ejemplo, yo veo una persona blanca, o una persona morena, o una persona asiática, o un brasilero, o una peruana. Entonces, cuando uno ve la apariencia de esas formas, ¿okay? Tú lo que sí ves es esa sensación de fuerza. Porque cuando ves esa dimensión de la forma, dentro de esa expresión de la forma, estás viendo el sentido del tiempo. Pero es no el tiempo solamente recorrido, sino es el tiempo vivido. El tiempo de la tierra. El tiempo de la tierra y el tiempo del objeto en sí. Entonces el árbol tiene una fuerza de 100 años, de 200 años. Entonces es tan impactante que ese es un movimiento distinto al recorrido físico. Es un recorrido, un movimiento existencial, ¿no es cierto? Sí. Y como podemos pensar, como me hablabas, de una bicicleta, del concepto, del objeto y después de su movimiento.
Es más fácil pensar con una bicicleta, pero con la selva ya hay refugios espirituales que uno precisa buscar para salir de ese concepto y trasplantar a la representación de un objeto. Por eso con esos días que voy a entender cómo. Entonces yo te comparto ese objeto que para mí es movimiento y es tiempo. El claroscuro del color con esas formas para mí significa movimiento, tiempo y todo esto, porque mi visión de esas formas están en un instante del tiempo, porque es un instante de lo que mi visión puede captar. Pero esa manera del claroscuro se fue generada por un proceso que ahí sí demora. Pues creo que es una manera que nosotros podemos conectarnos con algo que tiene otra dimensión de tiempo más alejada y traer cerca de nosotros. Tal vez eso sea el espíritu del bosque. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero seguimos buscando. Pero fíjate, es cuestión de definir lo que tú estás hablando. Me parece importante. Tú estás diciendo, ya, el espíritu del bosque solo se concibe en la suma de ese movimiento. De lo contrario, no existe. Pero esa suma de movimiento se ha dado forma, se ha modelado en el tiempo esa apariencia. Entonces estamos hablando, fíjate, es un elemento más, hay una textura del movimiento que se añade en la forma, que está inserta, está materializada, ¿no? Está modelada. Entonces el movimiento también está en el crecimiento del objeto dentro de esta temporalidad no medida, ¿ok? Pero que sí es su espiritualidad que se manifiesta de esa manera. La lógica humana de organización es capaz y apreciada por producir armonía. Pensando en un paisaje, por ejemplo. Somos capaces de organizarla o, en caso de una fotografía, registrarla de manera a producir un registro armónico, equilibrado. La naturaleza, dentro de su propia dinámica de funcionamiento, bajo su conjunto de leyes naturales, también es capaz de organizar el espacio de manera armónica. El bosque, al observarse con atención, también está dotado de profunda armonía y equilibrio, aunque no sean producidos de manera deliberada. Los principios naturales de constitución y funcionamiento de la mata hacen con que tenga un profundo equilibrio, manifiesto, entre otras maneras, por el ritmo. Por ejemplo, por motivos de orden biológico, presentes en el arreglo sofisticado y armónico característicos del bosque, los árboles se disponen de ese espacio de manera equidistante, habiendo ahí un ritmo que es interesante de ser observado. Por el bosque entramos buscando descifrar, siempre teniendo en mente la búsqueda del entendimiento más profundo de su esencia, adentrando poco a poco en su universo, de forma investigativa, pero reverente. Después de mucho tiempo y esfuerzos emprendidos dedicados al ambiente, buscando establecer una profunda conexión con él, contemplando y registrando sus formas, llegamos al objetivo final de esa búsqueda: identificar y registrar el espíritu del bosque, entendido como el prisma más esencial de ese bosque amazónico, su espiritualidad, el principio generador de ese ambiente, todo con el propósito de producir un registro que vaya más allá de lo que es directamente aprehensible. Más que troncos, copas y raíces, se trata de filmar el bosque en un sentido amplio y profundo, espiritualmente potente. Conforme avanzamos por los senderos de la mata densa, nos acercamos a la morada del espíritu del bosque, no palpable, pero al mismo tiempo omnipresente. En ese ciclo contemplativo, analítico y práctico, nos encontramos con algo que trasciende las fronteras de nuestra comprensión y existencia, algo mágico, dramático, misterioso, que nos atrae y nos seduce. Melodía y silencio, luz y sombra,
formas estancas y movimientos, partes y todo lo que se armó, algo inexplicable, porque el espíritu de bosque no se explica, es para ser visto, mirado, escuchado, con la humildad de nuestra pequeñez delante de su grandeza, naturalmente.